En medio de la crisis social, económica más grande de la historia de México, por lo menos en los últimos 100 años, la más reciente que podemos tener como referencia es el efecto que causó la crisis de 1929 en Estados Unidos, que aquí llegó aproximadamente 4 o 5 años más tarde, pero desde entonces no habíamos tenido una crisis tan profunda económica como la que tenemos hoy. Digo, las condiciones en México no eran tan favorables. El sistema económico mexicano es uno que en las últimas décadas no funciona para la mayoría, pero en el año 2020 esta disparidad, esta profunda desigualdad que existe en México solamente se incrementó. Resulta que la revista Forbes publica un ranking de las personas más ricas del mundo y, para sorpresa de muy pocos, los más ricos del país, casi todos, se beneficiaron. Hay algunos de ellos de forma, yo diría, alarmante como sociedad. Dice, en el peor año para la economía nacional en 8 décadas, la fortuna de 11 de los 13 multimillonarios que forman parte de la lista de los más acaudalados del mundo se incrementó. La lista de los mexicanos es encabezada por Carlos Slim, ¿no? Desde hace muchos años, Carlos Slim es uno de los dueños de México. Su fortuna se incrementó 20% en comparación con los 52,100 millones de dólares que tenía el año pasado. No entra en el top 10 ya desde hace algún tiempo, pero es el número 16 de la lista global, y esta lista la encabeza Jeff Bezos e Elon Musk, que también incrementaron su riqueza. Jeff Bezos, si no me recuerdo, son algo así como 60,000 millones de dólares los que ganó solamente en un año. Después, el segundo puesto en México se colocó Germán Larrea, dueño de Grupo México, una de las empresas extractivistas más grandes del país. Bueno, la empresa extractivista más grande del país, minera, petrolera, gasera. Su modo de negocios es explotar recursos naturales a costa de la población donde está. Explota agua, explota minerales, explota gas, explota lo que sea. Incluso en algunas regiones del país, el tipo tiene milicias armadas, tiene materialmente ejércitos privados que se encargan de proteger sus recursos, bueno, los recursos que está extrayendo de las poblaciones, y reprimir a quienes se oponen a esta situación. Su fortuna se disparó 135% en el último año, en solo un año, a pasar de 11,000 millones de dólares a 25,000 millones de dólares. 135% para el máximo explotador de recursos naturales en México. El tercer lugar es ocupado por Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y Electra, cuya fortuna pasó de 11,000 a 12,000 millones de dólares. Este personaje, que se le regaló una televisora en su momento, se le regaló porque ni siquiera puso su dinero para comprarla, le dieron un préstamo bastante oscuro, cuyas condiciones todavía están en el aire, nunca ha aclarado esta situación, que el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, le prestó la lana para que comprara Imevisión, que en su momento, y después la convirtió a TV Azteca. Sus modelos de negocios de Ricardo Salinas Pliego son cómo extraer la mayor cantidad de recursos a quienes menos tienen. Piénsalo un poco. Esto es Banco Azteca. Le presta dinero a quienes otros bancos no les prestan, pero les presta dinero con tasas de interés brutales, completamente desproporcionadas, que hunden más en la pobreza a la gente que consume estos productos financieros. Electra, con estos pagos semanales, diarios, de 10, 15 pesitos, 200 pesos, 150 para comprar una moto, una lavadora, un electrodoméstico, lo que sea, terminas pagando a veces el doble o hasta el triple del costo original. Su modelo es extractivista como tal. Bueno, Alberto Balleres, otra persona que se dedica principalmente a la explotación de recursos naturales y servicios financieros. Estamos hablando de Seguros GNP, si no me recuerdo, es de Grupo Val, y a Peñoles, una de las mayores mineras y constructoras del país. Su riqueza pasó de 6,400 a 9,000 millones de dólares, es decir, un incremento de 50%. Bueno, nos vamos un poquito más rápido. Juan Francisco Beckham, de José Cuervo, de 4,000 a 7,000 millones. María Asunción Aramburu Zavala, consejera de Grupo Modelo, de 600 a 5,000
200 milloncitos de dólares más. Antonio del Valle, de 1.600 a 3.100. Carlos Cangrón, de 2.000 millones a 2.200 millones. Roberto Hernández, accionista de Banamex, de 1.700 a 1.900 millones de dólares. Bueno, entienden el concepto. En la peor crisis económica en México en 80 años, los más ricos se volvieron más ricos. Al mismo tiempo, se estima que alrededor de 10 millones de personas hayan ingresado los datos de pobreza. Conforme a datos del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que yo diría que es uno de los pocos aciertos en política pública del gobierno de Peña Nieto, evaluar la pobreza no solo en cuánto dinero tienes, sino en el acceso a los servicios que tienes. Esa es una forma integral de medir la pobreza, a diferencia de, por ejemplo, lo que hace el Banco Mundial, que solamente es por ingresos y su línea de pobreza es extremadamente baja, son menos de $2 al día. Entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos. Esto es sin contar a la gente que está subempleada. Gente que perdió derechos laborales durante la pandemia, gente que perdió condiciones laborales, gente que ganaba, no sé, 8,000 pesos, ahora gana 6. Gente que ganaba 10, ahora gana 8. No alcanza para llegar a esta medición de pobreza en México, pero sus condiciones materiales están disminuidas, están mermadas a partir de la pandemia. Otro dato, rapidísimo. 6 de cada 10 pesos de la riqueza nacional en manos del 1% de la población en México. Estos son datos de la Secretaría de Hacienda, en la voz del propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Esta noticia la vimos acá. Imagínate una pizza, un pastel, más de la mitad del pastel tienes a 100 personas, ¿no? Un pastel a 100 personas. Más de la mitad del pastel se lo das a una persona y el resto, menos de la mitad del pastel, se la das a 99 personas. Estas son las condiciones en México. Este es el México en el que vivimos. Este es el resultado, muchas gracias, del sistema neoliberal. Gracias, Carlos Salinas, gracias, Cedillo, gracias, Fox, gracias, Calderón, gracias, Peña Nieto. Esto es donde estamos parados. Una profunda desigualdad en México. Digo que esto no es un dato que solamente esté pasando en México. 500 personas del mundo entraron a esta lista de 1,000 millonarios en todo el mundo. Cada 17 horas, una persona alcanzó el estatus de tener 1,000 millones de dólares en el banco. Al mismo tiempo, 124 millones de personas pasaron a vivir en pobreza extrema, según el Banco Mundial, que de nuevo el Banco Mundial, su vara para medir la pobreza es muy, muy baja. O sea, gente que el Banco Mundial dice que no son pobres, sí son pobres. Pero en un subestimado, al mismo tiempo que 500 personas acumularon 1,000 millones de dólares, el proporcional casi a la población de México entero se sumó a la pobreza en el mundo. Es un sistema fundamentalmente injusto. Es un sistema profundamente desigual. Y estos, los aplaudidores del sistema, aquellos anarcocapitalistas, que ni son anarquistas ni son capitalistas, pero estas personas que ven al mercado como algo fundamental y que separan al Estado, quieren separar al Estado de toda función económica, ¿cómo pueden defender este sistema? Eso es lo que quieren. O sea, esto es el resultado de las políticas neoliberales. De nuevo, el neoliberalismo entendido como la transferencia sistemática de funciones y recursos del Estado, es decir, de la mayoría de la población, de toda la población, a unas pocas manos, a una oligarquía. No vivimos en una democracia, vivimos en una oligarquía, en una plutocracia quizá, y ponen el grito al cielo estas mismas personas, beneficiarias de la transferencia de recursos materiales, ponen el grito al cielo, por ejemplo, con siquiera la idea, con la propuesta de un impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza que propuso Ramírez Cuellar hace poco, similar a lo que está haciendo Argentina, similar a algunas propuestas que se están discutiendo en los Estados Unidos, solamente por algunas personas, particularmente Bernie Sanders en senadores, Elizabeth Warren en la Cámara Baja, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez. Esto no es una locura. Y además, el impuesto que se está proponiendo
en el caso mexicano, es de 2% a cada peso por encima de los 20 millones y de 3% a cada peso por encima de los 30 millones. Es decir, si eres una persona que ganaste o que ganas todos los años menos de 20 millones de pesos, esto no te va a afectar para nada. Pero la oligarquía, los más ricos del país, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? Están odiando a los ricos. Es una guerra contra los ricos, pobrecitos de nosotros. Güey, todo el mundo, o sea, ustedes ganaron mínimo 20% de su riqueza en 2020. Este 2-3% es nada, es lo mínimo que se tiene que hacer para redistribuir la riqueza. No hay sustituto a la capacidad de redistribución de riqueza que tiene el Estado a través de un sistema fiscal progresivo. En México no tenemos ese sistema fiscal, tenemos un traslape entre un sistema fiscal regresivo, un impuesto al consumo, como es el impuesto al valor agregado, donde Carlos Slim y tú y yo pagamos exactamente el mismo impuesto por un refresco, unas papitas, lo que sea. Ese es un impuesto plano, un impuesto regresivo que afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen. Y tenemos el impuesto sobre la renta, que en México los más ricos tradicional e históricamente no lo pagan. No hay forma de que acumules tanta riqueza sin la ayuda directa del Estado. No paga impuestos, evasión de responsabilidades laborales, como lo es el outsourcing, donde las empresas más grandes del país son las que menos condiciones garantizan a su plantilla laboral, son subsidios del Estado. Estamos en un sistema que privatiza las ganancias y socializa los costos. Tenemos que hacer cambios radicales en este sistema. Lo que estamos viviendo es profundamente insostenible y ojalá que cada vez más gente se dé cuenta de esta situación. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, gracias por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.